¿Sabías que hacer skate con tus colegas en el parque mola? Ir a la playa en verano o quedarse calentito en la cama en invierno también mola. Pero lo que más mola de todo es escuchar tu programa de radio favorito, Matiz en las Ondas. Si quieres informarte sobre la actualidad y pasar un buen rato, este programa es para ti. Matiz en las Ondas. Alumno de Matiz, este espacio te interesa. Llega el momento de Matiz Orienta con Ana Roch. Tenemos con nosotros a Concha Barceló, presidenta de Trencadís y asesora de formación del profesorado. Entrevistando a Concha vamos a tener a los alumnos Gemma Soriano del PR4 y Cristian Schiopolio del PDC. En el control técnico tenemos a Toni Torras y a Xavier Morán. Buenos días, Concha. Buenos días, Ana. Gemma y Cristian, cuando queráis, podéis empezar a hacer las preguntas que os habéis preparado a Concha. Ana ha dicho que eres la presidenta de Trencadís. ¿Nos puedes contar qué es Trencadís? Hola, buenos días, Gemma. Pues sí, Trencadís es la Asociación de Dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje de la Comunitat Valenciana. Es una asociación donde somos un grupo de familias, de profesionales, de la educación, de la sanidad, y lo que hacemos es asesorar, informar, acompañar y formar a todas las personas de la comunidad educativa que necesiten ayuda para saber qué es la dislexia. Y os cuento un poquito, porque sé que os va a gustar, por qué hemos puesto Trencadís. Fijaros, la palabra Trencadís en realidad se escribe trenca-dis, que es muy importante. Trencar, como sabéis, significa romper, ¿verdad? Pues nosotros lo que queremos es romper con la dis, es decir, a que siempre en el sistema educativo se mira lo que el alumno no sabe hacer o se le da mal. Pues nosotros queremos romper con esa mirada hacia la dificultad y focalizar hacia las fortalezas, es decir, hacia lo que se les da bien a los chicos y chicas. Pues por eso hemos dicho trenca-dis, ¿no? Que queremos romper con la dificultad. Y luego también Trencadís, como sabéis, es un mosaico, ¿verdad? De piezas de cerámica, de colores, cada una es diferente, ¿verdad? Cada una brilla con su color, tiene una forma diferente, y esa es la diversidad, ¿no? La diversidad del aula, que cada uno es diferente, tiene sus fortalezas, sus capacidades, sus limitaciones, y bueno, pues la belleza del Trencadís radica en que estén todas las piezas. Entonces damos un valor desde la asociación a la diversidad, ¿no? Que como algo muy bueno, necesario en la sociedad, porque cada uno puede aportar una cosa diferente. ¿A qué te refieres con dificultades específicas de aprendizaje? Pues mira, Gemma, las dificultades específicas del aprendizaje son aquellas dificultades que se visibilizan o empiezan a aparecer cuando el niño o la niña empieza en el cole a leer, a escribir, a tener experiencias con las mates, por ejemplo. Entonces son dificultades que son específicas del aprendizaje, porque no pueden aprender a leer, a escribir o a las matemáticas como sería esperado para su nivel de inteligencia, porque las personas que tienen dificultades de aprendizaje son inteligentes o muy inteligentes, pero su cerebro, digámoslo de alguna manera, no está preparado para que puedan aprender a leer, escribir, y algunas veces también tienen afectada el área de matemáticas, y claro, eso se visibiliza cuando empiezan a aprender. Por eso se dice dificultades específicas del aprendizaje. En otras facetas de la vida, pues si no existiera la lectura, la escritura, ¿no?, el colegio, no se darían cuenta de que tienen dislexia. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es la dislexia? Pues la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico, eso es lo que dicen los libros. A nosotros nos gusta decir que es una dificultad o una diferencia de aprendizaje, porque las personas estamos evolutivamente preparadas para hablar, porque desde hace miles de años, ¿verdad?, pues podemos hablar y nos enseñamos a hablar de una forma natural, pero sin embargo la escritura es algo reciente. La lectura y la escritura es algo pues que tiene pues 5.000 años más o menos en nuestra historia de vida, con
de humanidad, entonces hay cerebros que no están preparados para leer, porque se supone que como que el cerebro ha tenido que reciclar unas áreas para poder leer, convertir esos signos, esas grafías, esas letras en sonidos. Y hay personas a las que eso evolutivamente no se les da bien. No es que no quieran aprender, es que no pueden, porque el cerebro no lo tienen preparado. Pero eso no quiere decir que no puedan hacerlo. Lo que pasa es que les cuesta un poco más. Y entonces la dislexia pues es esa dificultad con la que naces y con la que mueres, y en la que te impide aprender esa habilidad lectora como sería esperado para un nivel de inteligencia normal o alto. ¿Con qué frecuencia se da la dislexia entre la población? Pues es la dificultad de aprendizaje de mayor prevalencia, es decir, que se da más en el sistema educativo. Estamos hablando de un 10%. Eso quiere decir que en una clase, en vuestras clases, seguro que tenéis 2 o 3 compañeros que tienen dislexia. Lo que pasa es que al ser algo invisible, ¿verdad?, que no se ve, muchas veces no se descubre. La persona que es muy inteligente piensa que es más tonto, ¿no?, que el resto, porque él se da cuenta, ¿no?, es consciente de que el resto de sus compañeros y compañeras aprenden a leer y él no puede hacerlo tan rápido. Y eso, pues al final, si no se descubre, pues es malo, porque la persona simplemente piensa que es menos inteligente, tiene una autoestima más baja, siempre piensa que no va a llegar a ninguna parte, y por eso es tan importante que se diagnostique, que se descubra, que se detecte cuando son pequeñitos, sobre todo para ayudarles, y luego para que ellos tengan una autoestima fuerte, porque bueno, pues aunque tengas dislexia puedes llegar a ser lo que tú quieras. ¿Sabes? Hoy en día, con las tecnologías, ¿verdad?, la lectura no es un problema, no debería de serlo. ¿Hay personajes históricos o famosos que hayan tenido dislexia? Sí, hay muchos. De hecho, cuando vamos a los coles, hacer sensibilización a los compis, porque a veces en esta sociedad sabéis que cuando hay alguien que no hace las cosas como sería esperado, pues pues puede sufrir hasta burlas, bullying, ¿no? Porque pues es el lento de la clase, o cuando le toca leer siempre se equivoca y lo pasa mal, el resto de compañeros incluso se pueden burlar. Bueno, pues a veces vamos como asociación y hacemos charlas para sensibilizar, para contar que la dislexia no es nada malo y que hay personajes famosos, muchos. Yo no me lo sé tanto porque no me gusta hablar tanto de personajes famosos, que sí que los hay, como Einstein, Walt Disney, personajes sobre todo que han tenido una trayectoria muy creativa, que son personas que han hecho cosas muy grandes por su creatividad y su intuición y su imaginación y su espíritu emprendedor, que son cualidades que han desarrollado mucho las personas con dislexia. Entonces, cuando vamos a los coles, sí que hablamos de estos personajes, y a los chicos y chicas de las aulas que tienen dislexia les gusta escuchar que hay personajes famosos muy importantes que han tenido dislexia y que han triunfado. Pero a mí no me gusta tanto poner ejemplos de personas famosas como personas del entorno cercano, referentes, es decir, compañeros y compañeras que han estado estudiando en el instituto y que luego pues con dislexia y han podido estudiar y ahora ser profes, ¿no? Entonces a mí me gusta poner ejemplos cercanos, reales y cercanos, para que los chicos y chicas se motiven y piensen que si los compañeros han podido llegar, pues ellos también van a poder, ¿no? Además de la dislexia, has nombrado disgrafía, disortografía y discalculia. Explícanos brevemente qué son y se pueden dar junto a la dislexia. Sí, bueno, pues Cristian, qué buena esa pregunta. La verdad, no lo he dicho antes, pero sí que es verdad que la dislexia muchas veces no viene sola, la mayoría de las veces. Viene con otro tipo de dificultades o trastornos que se llaman comórbidos. La palabra comórbido quiere decir que se da a la vez. Es decir, que tú tienes dislexia, te cuesta leer y escribir, pero también te puede costar, por ejemplo, las mates, ¿no? No tiene por qué darse a la vez, ¿no? Cada individuo pues es diferente, cada niño o cada niña pues tiene unas dificultades distintas. La disgrafía sería la dificultad para escribir, es decir, no sé si seguro que habéis visto en clase compañeros que tienen una letra que no se puede leer,
que no son capaces de hacer el trazo bien, que hacen unas letras más grandes y otras más pequeñas, juntan las letras y no se entiende, ¿no? Y al final tú escribes ¿para qué? Pues para que otras personas y tú mismo puedan leer lo que has escrito. Pero si no lo pueden leer porque tienes disgrafía, no tienes control. Aunque tú quieras esforzarte, tu mano no va como tu cerebro quiere. Y entonces al final pues es un desastre de letra, ¿no? Y que eso es la disgrafía, la incapacidad para poder escribir bien. Pero hoy en día eso no es un problema, porque tenemos muchos ordenadores, tablets y muchas maneras de escribir que no sea con un boli, ¿no? Y bueno, luego la disortografía sería, eso sí que acompaña muchas veces a la dislexia, y sería pues el problema que tienen las personas con dislexia para escribir sin errores ortográficos, sin faltas. Tienen muchas faltas. Y eso es un grave problema en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Porque te bajan la nota mucho y es un rollo. Porque al final lo que pasa es que tú estudias mucho para un examen de lengua y intentas hacerlo muy bien y te sacas un 8, pero de repente tienes un 5 porque te han quitado 3 puntos por las faltas, ¿verdad, Gemma? Y entonces pues eso hace que la persona lo pase muy mal. Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día la verdad es que tenemos todos muchas faltas de ortografía y no ayudan las redes sociales, ¿no? Como el WhatsApp, que vamos cada vez escribiendo peor, pero las faltas de las personas con dislexia, los errores ortográficos son muy característicos. Porque claro, las personas, nosotros decimos que son como ciegos ante los errores. Es decir, que por mucho que tú escribas una palabra, a veces decimos, venga, pues has escrito uva con B, madre mía, qué barbaridad, ¿cómo puedes haber escrito uva con B en primero de bachillerato? Si llevas toda la vida escribiendo la palabra uva, ¿no? Y dice, claro, es que son ciegos, ¿no? Ante las faltas. Y entonces tú le dices, vale, pues escríbela 200 veces o 2000 veces, da igual las veces que la escribas. Al día siguiente la vas a escribir con B otra vez, porque no te das cuenta, tu cerebro no es consciente. Entonces son faltas muy características que no deberían contar tampoco para bajar nota. O sea, de hecho no deberían contar igual que una persona que no tiene dislexia. Entonces por eso, bueno, pues hay adaptaciones en la PAU, por ejemplo, en las pruebas de la universidad, pues no se cuentan igual, ¿no? A las personas que tienen, para que los pobres puedan tener la nota que se merecen. Y luego me queda, creo que he dicho discalculia, eso es, me queda la discalculia, que Cristian me ha preguntado muy bien por ella. Pues la discalculia sería como la dislexia más o menos, pero para los números. Las personas que tienen discalculia tienen un problema en el sentido numérico, es decir, que les cuesta mucho relacionar el número con la cantidad. Ya en infantil, por ejemplo, cuando le dices al niño, venga, coge 3 pasteles, pues no asocia el número 3 con esos 3 pasteles, ¿no? La cantidad con el número. También les cuesta que, por ejemplo, ordenar cantidades, qué número es mayor, qué número es menor, todas esas cosas que tienen que ver con los números y las cantidades les cuesta muchísimo. En el colegio y en el instituto esto supone una barrera para nuestro aprendizaje. ¿Qué pueden hacer los profesores para ayudar a los alumnos que tienen dislexia? Qué buena pregunta, Cristian, esa. Me encanta que me la hagas, porque es la más importante, yo creo. Que en el cole, en el instituto, no sea la dislexia no suponga una barrera para que tú puedas triunfar, sacar la nota que quieras y estudiar lo que te apetezca, ¿no? Que siempre tengas oportunidades de elegir. Pues el profesorado lo que tiene que saber, lo primero es qué es la dislexia, porque si no sabe qué es y no sabe cómo se sienten, las personas que tienen dislexia no les va a poder ayudar, ¿no? Antes de nada, si yo quiero ayudar a un alumno, tengo que saber qué le pasa. Y para eso, pues nosotros desde la asociación recomendamos que se formen, que aprendan. Y lo más importante es que se pongan en los zapatos. Por eso les hacemos a veces dinámicas para que lo pasen muy mal los profes y se pongan en los zapatos de los chicos y chicas que tienen dislexia. Y cuando hacen la dinámica, ¡guau!, entonces lo ven todo diferente. Y dicen, madre mía, lo mal que lo tienen que pasar mis alumnos, que yo ahora me acabo de poner y lo he pasado muy mal, ¿no? Y entonces de repente como que les hace un clic y dice, ¡guau!, yo no puedo seguir exigiéndole lo mismo, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama adaptaciones curriculares, que son cosas muy sencillas, que les hacen mucha falta a los chicos y chicas con dislexia, pero que son la diferencia, ¿no?, entre que puedan suspender o puedan aprobar.
Por ejemplo, que le den más tiempo. Si a un niño con dislexia le cuesta leer, pues vamos a darle más tiempo porque va a ser más lenta su lectura. O le vamos a quitar preguntas de un examen. En lugar que haga 10, pues que haga 7. Y las otras 3, el profe luego se las puede preguntar de forma oral. O incluso que no haga un examen, que se lo pueda preguntar de forma oral. También que le lea las preguntas, porque a veces se equivocan leyendo y leen una cosa que es diferente y contestan algo. Está mal la contestación, pero porque han leído mal, ¿no? Han interpretado mal el enunciado. Entonces, si te lo lee el profe, entonces tú de repente lo entiendes y lo contestas bien. Son cositas, veis que es muy pequeñas. Luego, cuando os mandamos libros para leer, pues hay que asegurarse que puedan estar en formato digital para que los podáis escuchar también y podáis luego participar de la actividad que vayáis a hacer. Así que son cositas muy pequeñas que no cuestan dinero, pero que ayudan mucho a que las personas puedan tener éxito. ¿Crees que las personas con dislexia pueden tener un buen futuro? Lo creo y lo sé, o sea, lo creo firmemente. Así que estoy segurísima, porque son personas que tienen mucho potencial, tienen, como he dicho, muchas fortalezas, son altamente sensibles, son muy empáticas, tienen todas las cualidades que hoy se requieren para afrontar los retos del siglo XXI. Entonces, bueno, pues lo único que les tenemos que hacer desde el sistema educativo es dar ese empujoncito, dar las alas, confianza, y ellos tienen que saber que durante toda la vida se van a tener que esforzar más que el resto, van a tener que poner ahí todo lo que tengan que poner de su parte, pero si se sienten acompañados por los profes, por el entorno, por la familia, sobre todo también es muy importante que la familia esté ahí, pues van a llegar a donde se propongan y lo que hagan lo van a hacer muy bien. Concha, muchísimas gracias. Nos ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado y nos has aclarado muchas cosas de esta dificultad tan frecuente, pero al mismo tiempo tan desconocida por parte de la población en general y de los centros educativos también. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Cristian, Tony, Xavier. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad, Gemma, Cristian, ha sido un placer, Ana, gracias por invitarnos y bueno, y al equipo técnico que está detrás, muchas gracias también por vuestra dedicación, pasión y profesionalidad. Alumno de Matís, este espacio te interesa. Llega el momento de Matís Orienta con Ana Roig.